vamos con el trabajo práctico. Bueno, entonces, como le decía, debe tenerse en cuenta, ¿me ven todos ahí, no? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, debe tenerse en cuenta que en día de lluvia las precipitaciones modifican las condiciones de trabajo, o sea, las condiciones de suelo. Días de muchísima precipitación, me tornan el terreno como un barro pegajoso, ¿sí? Fíjense en que normalmente trabajamos un suelo tipo blando no trabajado. Ahí están las dos determinaciones para que ustedes vayan viendo el coeficiente de rugosidad. Bien, para tal caso debe estudiarse la posibilidad de trabajo en cada uno a plena carga y descargado. Siempre vamos a analizar a plena carga y descargado. Además, vamos a analizar la posibilidad de trabajo de la motopala, o sea, le elijo a la motopala en particular, en las condiciones dadas, a la velocidad máxima permitida en obra, que es de 20 km por hora, a ver si puede trabajar, a plena carga, de no resultar factible este trabajo, indicar la máxima velocidad de trabajo en cuarta marcha y el volumen que puede transportar en tales condiciones, ¿sí? Ya sea que estemos en suelo blando no trabajado o en suelo blando, barro pegajoso, ¿sí? Bueno, eso es básicamente el trabajo práctico y veamos un poquito. ¿Les queda alguna duda de esto, de interpretación del práctico? No, ingeniero. Bueno. Ingeniero, Sí. disculpe, ¿cuál era el suelo que se trabajaba normalmente? Bueno, ahí en el práctico hemos puesto blando no trabajado. Ah, bien, no lo había Suelo visto. blando no trabajado, dice el práctico, ¿sí? Y pasa a un estado de precipitación de barro, como decía, barro Pegajoso, decía. pegajoso, exactamente, ¿está? Sí, los suelos siempre son una mezcla de granular más cohesivo. La fracción cohesiva son todas las arcillas, limos, y la fracción granular todas las arenas, grava. Entonces, cuando hay una gran cantidad, digamos, de material blando, que cuando llueve pierde totalmente su estabilidad. Es decir, es como dice ahí, barro pegajoso. Entonces ya el equipo se me empieza a pegar el barro a la rueda y obviamente pierde estabilidad, se me empieza a hundir el equipo, ¿sí? Entonces lo vamos a analizar de las dos formas. En días que no llueve, ese cohesivo toma tal resistencia que produce una gran estabilidad para la circulación, pero lo vamos a analizar en una situación favorable y en una situación desfavorable. Estamos hablando de que estos equipos están haciendo movimiento de suelo, por ejemplo, ¿sí? Movimiento de suelo, es decir, no tengo nada, estoy armando piquetes. Es decir, lo primero que hago en obra es sacar toda la capa orgánica de material, toda aquella capa orgánica, es decir, el suelo orgánico, que en algunos casos pueden ser tal vez 20, 25 centímetros de profundidad de suelo orgánico. Eso lo debo sacar directamente de la obra. Y en algunos casos, la obra está del aeropuerto, por ejemplo, tenemos 50, 60 centímetros de suelo orgánico, una cantidad muy grande de suelo orgánico. Entonces, como les digo, eso se desecha, y ahí es donde el equipo tiene que trabajar. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo de cómo usamos los gráficos y las planillas de performance en un trabajo. Bien. Después les voy a explicar una variante que hay. Entonces, veamos, por ejemplo, el caso de que elaboremos el diagrama de una topadora Caterpillar de 8T con un peso de equipo de 39 toneladas, ¿sí? Peso de equipo 39 toneladas. Y, bueno, usamos la tabla de resistencia al rodamiento. En esa tabla vamos a tener, bueno, acá por ejemplo, blando no trabajado, la resistencia, este equipo está sustentado en oruga, con lo cual vamos a usar esta columna
esta columna que está acá. Entonces, por ejemplo, tenemos un coeficiente de rozamiento de 55 kilogramos por tonelada, y para barro pegajoso de 112 kilos por tonelada. Además, en este caso nos habla de que, para hacerlo similar al anterior, nos habla de que tenemos una pendiente promedio del 8 y una máxima del 17. Y aquí el peso específico del suelo es 1.38 toneladas, 1.380 kilos por metro cúbico, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna similitud con el problema nuestro? Bien, ¿cómo hacemos acá? Bueno, en primer lugar dijimos que vamos a trabajar con estas dos últimas expresiones. Teníamos la resistencia total igual a la fuerza P por R más 10P por I. La fuerza necesaria tenía que ser mayor que esta resistencia total. Y bueno, en este caso nos quedaba que la fuerza necesaria es 10 veces P por una I equivalente, donde la I equivalente es R sobre 10 más I. Esa es nuestra I equivalente. Bien, en el caso de una topadora, este es el peso de la topadora, la modalidad de este equipo es un elemento de tope, topa el suelo. Entonces, con lo cual acá no vamos a analizar equipo cargado y equipo descargado, en este caso en particular. Distinto que una cargadora frontal. Este equipo sirve como equipo para topar, básicamente, trasladar el suelo. Entonces, no vamos a hacer la similitud entre este equipo, lo vamos a trabajar al peso que tiene el equipo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? En general, nos conviene tener el peso en vacío. Vamos a poner nuestro peso en vacío del equipo acá. Nuestra pendiente promedio, por ejemplo acá del 8%, nuestra pendiente equivalente, bueno, le vamos a dar valores a la pendiente equivalente. Recuérdense en que era la pendiente equivalente, es el coeficiente de rozamiento, que ya lo tenemos, sobre 10 más la pendiente. Bien, en este caso, yo puedo dar, sin importarme acá el coeficiente de rozamiento, puedo dar valores a la pendiente equivalente. Por ejemplo, decir que la pendiente equivalente es de un 5%, de un 10%, de un 20%, de un 30%, etcétera, etcétera. Multiplicar por el peso del equipo, que en este caso únicamente lo vamos a valorar como equipo en vacío, y así obtener distintas fuerzas necesarias. Eso es lo que hice acá. Le di distintas pendientes, ¿sí? Saqué la fuerza necesaria, primero la saqué en kilogramos, después en newton y después en libras. Y me fijé específicamente en las condiciones de blando no trabajado acá, con un coeficiente de 55 kilogramos por tonelada, y un coeficiente de 112 kilos por tonelada, ¿sí? Esos dos coeficientes R sí los puse en la fórmula y saqué un I equivalente. Distinto al otro caso que directamente me di una expresión sin importarme el coeficiente R en estas expresiones que están acá, ¿sí? Bueno, con eso voy a la gráfica. Fíjense, esta es la gráfica de performance, o el diagrama de performance, y voy a hacer un eje acá paralelo, un eje paralelo que va a ser correspondiente a la I equivalente, ¿sí? Aquí voy a marcar todas mis I equivalentes. Por ejemplo, para el 10%, para un 20%, para un 40%, para un 50%, para un 100%. Ahora, ¿cómo hago para saber a dónde está el 10%, el 20%, el 40%? Y sobre todo estos dos valores que me interesan, que son el 19,20% y el 13,5%, que se deben a un coeficiente de rozamiento de 55 y de 112. Recuérdense acá. ¿Cómo hago para marcar acá en una escala estos valores? O sea, ¿cómo sé yo que el 10 está ahí, que el 20 acá, que el 40% acá de mi equivalente?
Pregunta. ¿Cómo, ingeniero? Yo acá he calculado, he dado valores ahí promedio, lo he reemplazado en esta expresión, y equivalente, y he sacado fuerzas necesarias, 10P, 10 por el peso del equipo, ¿sí? He logrado esta tabla. Ahora yo quiero graficar aquí en el diagrama de performance, en un eje paralelo aquí, de la I equivalente, quiero ver a dónde está la I equivalente del 10%, del 20%, del 40%, del 50% y del 100%. ¿Cómo hago para saber dónde está eso? ¿Alguna idea? Digan sin... Aquí no le vamos a errar. Vamos a... ¿Puede ser que el 100% tenga relación con el peso? No, con el peso no. Es decir, acá yo les dije que el equipo... A ver, una cosita, le aclaro. Aquí le dije que el equipo trabaja únicamente en vacío. Es decir, el peso del equipo es uno solo. Peso cargado coincide con peso en vacío. Por eso ustedes van a ver aquí al fondo, dice 0% carga, 100% carga. El I equivalente, que yo puedo tener un I equivalente en vacío y un I equivalente en cargado. Aquí lo tengo únicamente en una sola modalidad de trabajo, porque este equipo es particular, ¿no? La topadora. Ya vamos a ver, les voy a mostrar un gráfico nada más de la cargadora. Pero ¿con qué tendrá que ver ese I equivalente? Analicen toda la expresión. Puede ser con la fuerza Con la necesaria. fuerza necesaria, perfecto. Con la fuerza necesaria. Es decir, si yo pongo 10% en mi expresión, en esta expresión que está acá, acá pongo un 10% de I equivalente, ¿sí? Lo multiplico por el peso del equipo, que acá es únicamente, vuelvo a repetirle, cargado de vacío, me coinciden los dos, y me va a dar una determinada fuerza necesaria, que está en esta planilla. Fíjense, al 10%, yo tengo una fuerza necesaria de 3.900 kilogramos, 39.800 newton y 8.756 libras, es lo mismo. Entonces ya puedo ubicar un punto, ya puedo ubicar ese 10%, lo puedo ubicar acá en el eje, en este eje que me tracé paralelo al... ¿Por qué? Bueno, viendo la fuerza acá, ya tengo la fuerza en newton, ¿sí? Aquí está, estábamos hablando de una fuerza de cuánto en newton, de 39,8, 39.800 newton, estamos hablando de casi 4, o sea que estamos por acá, fíjense, aquí estamos en 4 aproximadamente, este que está acá, este valor, y este valor me va a representar el 10%, ¿sí? El 10%. Para el 20% la fuerza aumenta, también la teníamos en tabla, fíjense, para un 20%, ya teníamos 79.000, no llego a los 100.000 newton, no llego a los 100.000 newton, ya tengo casi 80.000 newton, casi 80.000 newton, con lo cual estaría por acá, cerca del 8, que está acá, y tendría mi 20% marcado acá. Va a decir que yo puedo establecer la escala de este I equivalente acá, la puedo establecer, puedo ver a dónde está el 10%, a dónde está el 20%, a dónde está el 40%, a dónde está el 50%, conociendo con la expresión la fuerza necesaria en esta ordenada. ¿Sí? Y obviamente ahí podré, para mis condiciones del problema, esto era para una condición ideal, pero no una ideal, una condición cualquiera del problema, pero ahora particularizándome para mi condición ideal, fíjense, para el 55 kilos por toneladas, o sea, mi coeficiente de rozamiento, para el caso de suelo blando no trabajado,
y para el caso de barro pegajoso 118, yo saqué una I equivalente ya particular del 13,5 y del 19,2. Vale decir que puedo ubicar acá en esta escala cuál es el 19,2 y cuál es el 13,5. Estarían un poco, 19,2 estaría un poco antes del 20, 13,5 después del 10. Y en ese caso voy con esa, tiro una horizontal, intercepto a la curva, bajo con una ordenada y veo cuál es la velocidad de operación del equipo. Es decir, ¿qué estoy diciendo acá? Que el equipo en condiciones de suelo blando no trabajado, es decir, con el coeficiente de rozamiento de 55 kilos por tonelada, suelo blando no trabajado, teniendo una pendiente equivalente al 13,5%, yo voy a entrar acá, puede trabajar en tercera marcha a 9 kilómetros por hora. En tercera marcha, 9 kilómetros por hora. Debo verificar eso. Si estoy trabajando en otra marcha, estoy esforzando innecesariamente mi equipo, desgastándolo. Y en condiciones ahora peores, en condiciones de suelo pegajoso, blando pegajoso, en el cual me sube mi R a 112, voy a poder trabajar con pendiente equivalente 19,20% en tercera también, pero ya a una velocidad menor de 7,10 kilómetros por hora. ¿Sí? Bien. Ingeniero, lo de las marchas, ¿usted lo deduce por los kilómetros por hora y No, por ahí la dice, caja de motor? fíjense, acá está la Ah, primera bien, marcha, está acá, perfecto, segunda marcha, tercera marcha. Esto muchas perfecto. veces no es similar, pero no es como el auto de ustedes, que tienen primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, algunos sexta, sexta marcha, y luego tenemos la marcha atrás, sino que, bueno, acá tiene una serie de combinaciones, ¿sí? Pero de ahí lo deduzco yo. O sea, mi equipo, ¿qué contestaría acá? Mi equipo en condiciones de suelo blando no trabajado, puede operar a 9 kilómetros por hora a tercera marcha. Cuando se me complican las condiciones, sobre todo el suelo, en este caso, ya paso a un coeficiente R de 112 y mi equipo ya va a poder trabajar en tercera, seguirá trabajando, pero a 7 kilómetros por hora. ¿Sí? Bueno, de esta forma estoy usando lo que sería el diagrama de de, de capacidad, ¿no? Bien. Fíjense en que esto lo hice para una condición del 8% de pendiente promedio, ¿sí? 8% de pendiente promedio. Entonces aquí puedo inferir, fíjense, en tercera marcha a 9 kilómetros por hora, y acá está la fuerza que voy a desarrollar, 11.820 libras o 16.811 libras. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si ahora me sitúo en una condición más desfavorable también? Sigo con el equipo en el único peso de trabajo que tengo, pero ahora me sitúo en una pendiente mayor, una pendiente máxima del 17%. En ese caso, también lo puedo analizar, ahí cambiaría mi pendiente máxima, una situación un poco más desfavorable. Vuelvo a hacer el mismo análisis, pero ahora fíjense en cómo cambian mis condiciones de trabajo. Ahora van a cambiar, ya tengo pendiente equivalente el 22,5% para blando no trabajado, suelo blando no trabajado, y 28,20% para barro pegajoso. Si voy a la gráfica, ya subo acá, bueno, continúo en tercera, puedo continuar en tercera, pero mis velocidades han disminuido, ya el equipo lo tengo que tener en menor velocidad. Por ejemplo, a una pendiente, que es la de 22,5, pendiente equivalente, que es para suelo blando no trabajado,
R55, voy a poder trabajar a 6,20 kilómetros por hora, y para suelo barro pegajoso, condiciones más desfavorables, voy a poder trabajar a 4,8 kilómetros por hora. ¿Sí? También puedo elaborar o debo elaborar los diagramas de capacidad de ascenso del vehículo, que no es otra cosa que el I equivalente en función de la fuerza necesaria que voy teniendo. En este caso en kilogramos, no se olviden que la tablita la puse en Newton, en función de la, o bien puedo hacer inversa, el I equivalente en función de la fuerza necesaria, el eje de las abscisas puede tener uno u otro. Este sería mi capacidad, mi diagrama de capacidad de ascenso. Yo voy a entrar con determinadas pendientes equivalentes, voy a sacar determinadas fuerzas necesarias para esa pendiente equivalente. ¿Sí? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, Sí. ingeniero. Bien. El otro equipo que voy a analizar es un equipo que tiene, ya usa planillas de performance. Por ejemplo, un camión, un Ford Cargo F4000, un camión Ford Cargo, cual tengo el peso del camión, son 2,94 toneladas, eso pesa el camión. El peso de la caja vacía es 1,48, con lo cual el equipo vacío, es decir, camión más caja, está en 4,42 toneladas. La capacidad de carga es 8 metros cúbicos, es un camión de 8 metros, puede haber de 6 metros, puede haber bateas, ¿no? Bateas que son ya de casi 19, 18 metros cúbicos. En este caso es un camión intermedio entre un camión volquete de 6 y una batea. Este es un camión de 8 metros cúbicos. Entonces el peso del equipo cargado, aquí fíjense en que diferencio equipo vacío, 4 toneladas casi, 4,42 toneladas, casi 4,5, y un equipo cargado que sumo el peso del camión más el peso de la carga, colmado, ¿no? Por el peso específico del suelo, eso me da 15,46 toneladas. Ese sería el equipo cargado. En este caso, bueno, tengo las mismas condiciones, pero acá como es neumático el equipo, al ser neumático ya tengo otros coeficientes de rodamiento, por ejemplo 75 para el suelo blando no trabajado, para todos me pide ese análisis el práctico, y 165 para barro pegajoso. Bueno, les dije que cuando tenemos planillas de performance, vamos a tener, usar una expresión deducida de las mismas, no es otra ni diferente, solamente que es más conveniente trabajar con la pendiente en función de la fuerza necesaria, el peso del equipo y del coeficiente de rodamiento. ¿Sí? Esa expresión, la última, I igual a F necesaria sobre 10P, 10 por P menos R sobre 10. Aquí tenemos una planilla arriba de performance del equipo, en primera, a qué velocidad puede ir el equipo y qué fuerza desarrolla este camión, Ford Cargo. Tenemos marcha atrás. Y aquí es conveniente ejecutar una planilla. Una planilla. Cuando tengamos esta planilla, ya no vamos a recurrir al método gráfico, sino vamos a recurrir a hacer una planilla en la cual vamos a tener la primera marcha. Lo primero, fíjese en esto que está acá, es básicamente reproducir la tabla de performance, pero acá tenemos un peso en vacío del camión, 4,42, y un peso cargado. Vamos a diferenciar dos tipos de peso. Y aquí vamos a calcular para un coeficiente R de rozamiento 0 y un coeficiente R de 200. Ustedes me dirán, ¿por qué 0 200? Bueno, porque yo tengo que el coeficiente de rozamiento, en mi caso, para un neumático, en este caso en particular de las condiciones que me pide el problema, andamos en 75 kilos por tonelada y 165 kilos. Vale decir que yo haciendo un barrido entre un coeficiente de 0 y un coeficiente de 200, puedo
están adentro mis coeficientes de trabajo, que es lo que me pide el práctico, ¿no? O sea, 75 y 165, 172, ¿está? Están adentro de este barrido que hago entre R igual a 0 y R igual a 200. Voy a calcular, obviamente, un I en vacío y un I cargado para R igual a 0, y un I en vacío y una pendiente cargada para R200. ¿Cómo hago esto? Bueno, simplemente reemplazando cada uno de estos parámetros. Es decir, en esta expresión matemática de la pendiente, para I en vacío voy a trabajar con ¿qué cosa? Con el peso en vacío del equipo, 442. ¿A dónde voy a poner? Acá, en P. ¿Sí? La fuerza necesaria la tengo, la conozco porque viene de la planilla, de la tabla de performance, ¿sí? Y R en ese caso va a ser igual a 0. Va a decir que todos estos valores que están acá ya los puedo configurar. 235 dependiente y 120, 70, 46, 35, 215 en el caso de marcha atrás. Bien. Y encargado, ¿cómo la calculo? Bueno, R sigue siendo igual a 0. El peso sigue, ya pasa a ser peso encargado, 15,46. Mi fuerza necesaria va a ser la misma. ¿Sí? Fíjense en que es como si en un caso, en los casos que están pintados, a ver, vamos al otro caso. Entonces, para R igual a 200, aplico R, el coeficiente de rozamiento 200, vuelvo a tener I en vacío, que va a ser la fuerza necesaria sobre el peso en vacío, y para I cargado, vuelvo a aplicar 200 como R, ya tengo peso cargado, 15,46 toneladas, y mi fuerza necesaria sigue siendo lo mismo. Lo que quiere decir, fíjense en si bien es cierto, pertenecen a distintas condiciones, pero las que están en rosa, un marroncito ahí, son las dos columnas que básicamente deberían ser paralelas, porque lo único que estoy haciendo es restándole una cantidad que es R sobre 10. Es decir, aquí no le resto nada, y aquí le voy a estar restando 200 sobre 10, que es 20, ¿sí? Bien, esto lo puedo llevar a una gráfica, como la que está acá, si la alcanzan a ver. Es decir, en la cual acá, en azul, voy a graficar lo que es vacío. Acá va a ser para 0, fíjense en el coeficiente R, y acá para 200. Acá voy a marcar todos los valores que corresponden a R igual a 0, tanto en vacío como en cargado. 235, fíjense en esta gráfica de acá, y 215 para R igual a 200. ¿De equipo cómo? En vacío. Fíjense en encargado, acá está encargado, tenemos, fíjense en encargado, el 67 y 47,27. 67 y 47,27. Está en línea de trazo rojo. ¿Sí? Y obviamente puedo poner qué marcha. ¿Por qué? Porque esto va a ser para primera, otra va a ser también en primera, pero equipo cargado, y en primera equipo en vacío. ¿Sí? Aquí tenemos para primera, y aquí para primera, pero equipo en cargado. ¿Sí? Yo puedo graficar toda esta familia de curvas. Toda esta familia. Y ahora me voy a fijar acá, voy a entrar con un punto acá abajo en el eje, por ejemplo 75, está entre 60 y 80, acá está 75, ¿sí? 75, y acá está entre 160 y 180, 165, y voy a ir y voy a trazar dos pendientes, y para el 8% y para el 17%. Fíjense que aquí estamos en 235%, ¿tá? Para el 17% está ahí, son estas rectas de línea de punto y trazo que están ahí. Entonces yo me voy a ir con mi coeficiente R 75, voy a intersectar la recta de 17%, y me voy a fijar cuál recta de cargado y vacío está más próxima a esa, pero por arriba. Voy a tener, por ejemplo, que mi equipo va a poder trabajar cargado en segunda, y vacío
va a poder trabajar en quinta, que es la que está ahí azul, al 17% y con un coeficiente R de 75. Al 8% dependiente, también con el coeficiente R de 75, bueno, voy a interceptar más abajo y me voy a fijar qué recta tengo superior. Va a poder trabajar en cuarta marcha, en cargado, y va a seguir trabajando en quinta, en vacío, porque son las más próximas que están a la intersección, ¿sí? Método gráfico. Lo mismo para 165. Con las dos rectas voy a determinar en qué marcha va a trabajar, ¿no? Es decir, es bastante sencillo. Esto es el gráfico de esta planilla que está acá, es el gráfico. Las marchas simplemente las pongo de lo que sale la planilla de performance. Y la intersección, si yo tuviera otra pendiente, por ejemplo, el 20%, subiría esta recta de punto y trazo. Si tenía un 10%, la subo. Si tengo menos pendiente, la bajo. Y así sucesivamente. Lo mismo que si me cambia mi coeficiente R de rozamiento. Mi coeficiente R está dado en función del suelo que voy a tener. Acá para suelo blando no trabajado, 75, y para suelo blando, blando pegajoso, 165. Ahí puedo informar para una pendiente del 8%, trabajando con blando no trabajado, solo puedo hacerlo en tercera. La velocidad, ¿de dónde la saco? De la planilla de performance. En tercera tengo 49,32 km por hora, la planilla del fabricante, del vehículo, ¿sí? Y en quinta, en vacío, puede trabajar en quinta a 98 km por hora, ¿sí? Obviamente acá tendré que reducir las velocidades debido a que es un camión. Estamos hablando de que es un camión, ¿no? Vacío, puede trabajar en esa velocidad, no hay problema que circule. Obviamente si circulan por hora tendré la restricción de los 20 km por hora. No puedo tener un camión corriendo por ahí por la hora, ¿no? Entonces, y para ir cargado también va a trabajar en estas condiciones de suelo de barro pegajoso, en segunda a 29 y en quinta a 98 km. Cuando cambie mi pendiente, para pendientes máximas, más desfavorable todavía, voy a trabajar en segunda 29, en quinta, me va a cambiar mis condiciones según las planillas, ¿sí? No sé si les queda alguna duda. Y bueno, por último, puedo trazar mi diagrama de performance para equipo vacío y para equipo cargado, en la cual, en función de las I equivalentes que he dado, puedo determinar las fuerzas necesarias que necesito, fuerzas necesarias, la potencia del vehículo, y puedo graficar mi diagrama de capacidad de ascenso. ¿Alguna duda de esto? Por ahora no, ingeniero. Bueno, ya lo van a ir masticando un poquito con el práctico, ¿sí? Y me quedan Ingeniero. 4 minutos. A ver, aprovecho una cosita más. En el caso que tengan un equipo, que analizar un equipo, perdón, acá. En el caso que tengan para analizar un equipo que no como la topadora y que tengan una gráfica de performance, ¿sí? Y el equipo, por ejemplo, una cargadora, y el equipo lo tengan en vacío y en cargado y vacío, ¿sí? En ese caso, en el lugar de un solo eje de trabajo, como lo habían hecho con la topadora, porque había una modalidad de trabajo única, aquí vamos a calcular una I equivalente en vacío y una I equivalente cargada. En una usamos el peso del equipo en vacío y el peso del equipo en cargado. Y ahí van a ser ya, en el lugar de un punto, como eran en el caso de la topadora, van a ser rectas, no paralelas, obviamente, rectas, que me van a marcar ambas condiciones. Acá fíjense en que ya tenemos un porcentaje de carga del 0% y el 100%, ¿no? Equipo cargado y equipo vacío. Esa es la única diferencia. Lo demás es todo exactamente igual. La única diferencia que van a tener con una modalidad única de trabajo del equipo en vacío, ¿sí? Bueno,
No sé si hay alguna duda. Yo sé que puede haber muchas, pero bueno, ya a medida que lo vamos haciendo, por favor, vamos a usar la clase del viernes y bueno, del lunes para consultar, ¿sí? Bien, ingeniero. Perfecto, ingeniero. Bueno, ya subiría Ingeniero. después esta clase grabada y bueno, el trabajo práctico ya lo tiene, de todos modos lo voy a subir al aula virtual también, ¿está? Bien, gracias. ¿Cómo van con el práctico anterior? Ingeniero, yo le quería hacer una consulta del práctico 1. Sí, Usted dijo que teníamos que señalar el paso a paso que hacíamos para el cálculo. ¿Eso sí. tiene que ser para todos los vehículos o puedo hacerlo una vez y pongo que se repite análogamente para todos los No, no, otros? para todos los vehículos. Yo necesito verlo para todos los vehículos, ¿no? ¿Está? Para todo el análisis que hacemos. Es copiar y Bueno, pegar, básicamente, y cambiar los parámetros. ¿Sí? Bueno, pongan atención a las fechas de presentación, ¿no? Ingeniero, ¿puede pasar su correo por el chat? Sí, sí se lo paso al correo, al personal, ¿no? Sí, por Sí. Ahí está. Bueno, falta un minuto, si no hay más dudas, aquí cortamos, ¿sí? Nos vemos la clase que viene, el día Ingeniero, gracias. viernes. Perfecto. Bien, Hasta luego. ingeniero. El ingeniero